Sí, doctora, se ve bien. Perfecto, bueno. Antes que nada, bueno, vamos a hablar sobre vía aérea, pero quería comentarle que con el que estábamos hablando recién es mi amigo Martín Petersen, que es kinesiólogo. Él trabaja en el Hospital Padilla, es profesor de la Facultad de Kinesiología, es especialista en la parte respiratoria más que nada, además de hacer otro tipo de rehabilitaciones, y es también instructor de residencia de kinesiología ahí en el Hospital Padilla. Él, más adelante, va a hablar sobre la oxigenoterapia. A mí me toca hablar sobre la vía aérea, un poquito más avanzado. Cuando hablamos de la vía aérea, me gustaría siempre comenzar introduciéndonos en el tema con un caso clínico que puede ser que les llegue a ustedes en la guardia en cualquier lugar. Entonces, llega a la guardia un paciente de 53 años, de sexo masculino, con antecedente de tabaquismo, alcoholismo crónico, que lo traen por una dificultad respiratoria, tos productiva y fiebre. Al examen físico, puedo observar que está con una frecuencia cardíaca de 124, está regular ese pulso, una frecuencia respiratoria de 38 y una tensión arterial media de 50. Y está mal perfundido porque yo ya veo las livideces. Me gustaría que participen acá. Quiero saber qué es lo que ustedes pensarían de lo que puede llegar a tener el paciente solamente con esto, con lo que yo observo y por qué me lo traen. ¿Alguien me puede contestar? No importa si nos equivocamos acá. La idea es que quiero ver que pongan en práctica lo que vamos hablando en estas clases. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? ¿Alguien puede compartir? ¿Alguien puede decirme qué es lo que ustedes buscarían o qué pensarían de lo que tiene el paciente cuando ustedes lo ven por la guardia y sacan estos parámetros? Doctora, Sí, sí, ¿me escucha bien? sí, yo la ¿Puedo escucho. pensar en una infección respiratoria? Perfecto. Yo en primera instancia puedo pensar en una infección respiratoria. ¿Y por qué pensarías vos en una infección respiratoria? ¿Qué parámetros tiene este paciente para decir, che, me voy por una infección respiratoria? ¿Es taquipnéico? Ajá. ¿Tiene disnea? Ujú. ¿La tos productiva te hacen pensar? Bien. Y la temperatura, está febril también. Perfecto. ¿Podríamos pensar que puede ser, por ejemplo, un edema agudo de pulmón? Los que piensan sí, ¿por qué sería sí? Y los que piensan no, ¿por qué sería no? Está perfecto equivocarse si es que piensan. ¿Puedo pensar que puede ser un edema agudo de pulmón el paciente? Por ejemplo. Dígame por qué sí y dígame por qué no. El que diga que no, ¿por qué? Y el que diga que sí, ¿por qué pensarían que puede ser? Por ejemplo, la que me estaba comentando de que pensaba en una infección respiratoria, ¿vos pensarías que esto podría ser también un edema agudo de pulmón o no? No tengan miedo. Nadie dice nada, nadie contesta Pasa que como nada. Sí, ¿cómo? tiene antecedentes de tabaquismo, también podría pensar en una bronquitis crónica, por ejemplo. Bien. Eh, Puede ser neumonía. Está perfecto lo que me has dicho que es una infección respiratoria. ¿Cuál es mi idea? Que no nos encasillemos en un solo diagnóstico, porque capaz que cuando nosotros lo vemos y es esto y me encierro en esto y no sea después como que me asuste y haga el manotazo al hogar y qué puedo hacer. Siempre en la emergencia, más allá del ABC, que me imagino que ya lo tienen tatuado en la piel y lo van a realizar correctamente con los pacientes, tenemos que no solamente quedarnos con un solo diagnóstico presuntivo. Yo siempre digo, abramos un abanico de posibilidades.
¿Puede ser un edema agudo de pulmón? Yo en este caso te diría que no. ¿Pero por qué no te diría? Porque acá no me habla nada de edemas. ¿M? Y la fiebre es muy raro que un edema agudo de pulmón pueda tener fiebre. ¿Puede ser una insuficiencia cardíaca descompensada? Puede ser que esté relacionada esa descompensación por una neumonía. Entonces puede estar coexistiendo las dos enfermedades, la insuficiencia cardíaca descompensada por una infección respiratoria. Puede ser netamente infección respiratoria tranquilamente, porque acá lo estamos viendo, estaba con fiebre, con insuficiencia respiratoria, con la tos productiva. Quiero que empiecen a abrir un poquito la cabeza y empecemos a abrir, como digo, o hacer ese abanico de posibilidades de lo cual el paciente cuando me consulta puede llegar a tener diferentes cosas. No nos quedemos solamente en una cosa y decir, "Ah, es esto y me encierro en esto", porque cuando no lo es como, porque me ha pasado en muchas oportunidades, es como que digo, ¿y cómo sigo y qué es lo que hago? Entonces, llega este paciente, entonces digo, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué tengo que hacer? Recuerden que la clase esta es solamente vía aérea. Después vamos a, o sea, no tiene nada que ver con el diagnóstico del paciente, sino cómo voy a actuar. Del algoritmo de examen físico que hacemos al paciente, nos situamos solamente en A y en B. ¿Se acuerdan que ayer hemos visto C? Bueno, ahora vamos a ver A y B. A, vía aérea, permeable, y en el caso que sea un accidente de tránsito, con control de columna cervical, y B, que sería la ventilación. En este caso, yo tengo que entender lo siguiente. El paciente, se me interpuso así. El paciente es traído por una dificultad respiratoria, tiene una frecuencia cardíaca de 124, una frecuencia respiratoria de 38 y una TAM de 50. Y tiene, después, digamos, sigue pasando el tiempo hasta que yo lo trato de atender todo, deteriora el sensorio y hace una convulsión. Ahora, ¿a qué estaría relacionada esta convulsión? O sea, ¿me puede decir alguien por qué este paciente que llega con la insuficiencia ventilatoria, empieza a estar con una frecuencia respiratoria de 38, mal perfundido, está con fiebre, puede hacer una convulsión? ¿Alguien me puede decir? Por la hipoxia. Perfecto. La convulsión puede ser, el señor es etilista, ¿verdad? Puede ser por un síndrome de abstinencia, tranquilamente. La convulsión puede ser porque el paciente habrá tenido, por ejemplo, algún antecedente, un TEC y ya haya quedado, ya haya producido, ya haya quedado con esa secuela y él no se medica y con la fiebre que puede haber producido la convulsión, y la otra puede ser también por la hipoxia. Bien, las cosas que yo tengo que pensar o aventurarme a pensar del por qué, buscando la respuesta del por qué puede haber producido el paciente la convulsión. Entonces, importante, si el paciente acá tiene un deterioro del sensorio, eso me indica que se durmió, un paciente que no tiene una vía aérea asegurada. Nosotros tenemos score que más adelante lo vamos a hablar para ver el estado de conciencia del paciente. Pero también tenemos que saber si hay criterios o no criterios para poder yo asegurar esa vía aérea. No siempre un paciente que ha tenido un accidente de tránsito con un Glasgow menos de 8 para abajo tiene solamente criterio de intubación, sino hay otros criterios en los cuales pueden ser criterios clínicos del paciente que también me obligan a que yo le dé o sea, mejorar, digamos, su mecánica respiratoria. Como vemos acá, el Glasgow menos de 8 es obviamente que es indicación de intubación orotraqueal o asegurar la vía aérea, independientemente de la causa que lo haya provocado. Porque puede ser un paciente que esté muy alcoholizado, esté muy deprimido su sistema nervioso, y yo, hasta que lo pueda revertir, digamos, o lavarle un poco al paciente, esa vía aérea hay que asegurar. O puede ser esos pacientes que han tenido accidentes de tránsito, por lo tanto tienen una lesión en el cerebro y su Glasgow es menos de 8. ¿Qué más? Un patrón respiratorio bastante marcado, en lo cual este paciente, si recuerdan, tenía una frecuencia respiratoria de 38. Mi frecuencia respiratoria normal va a ser de 12 a 16. Hasta 20 lo podemos esperar, pero ya 38 me está indicando que esa respiración no es efectiva,
y tampoco, y es superficial. Lo vamos a ver mucho ahora con lo que sería la pandemia, que estamos hablando de COVID, en lo cual acá el paciente se distresa tanto que vamos a generar otra comorbilidad que es el síndrome de distrés respiratorio que tiene alta mortalidad. Por lo tanto, si nosotros vemos que el paciente tiene una frecuencia respiratoria inadecuada, mayor a 25, ya va a hablar eso Martín, sí o sí tenemos que tomar alguna conducta. Y si en esas conductas que tomamos entra la intubación orotraqueal, no hay que dudarlo. Después también, ¿qué otros signos podemos ver en los cuales me indiquen un criterio de intubación? Signos faciales de insuficiencia respiratoria, como cuáles: el tiraje, el aleteo nasal, el tiraje intercostal, los supraclaviculares. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo el paciente que está usando los músculos accesorios. ¿Y eso qué quiere decir? Que está un paso previo de agotarse, de dejar de respirar. Me tengo que adelantar. El agotamiento general, esto lo van a ver mucho en los mismos pacientes cuando te dicen, y me pasó: doctora, ¿sabe qué? No doy más, por favor ayúdeme. Ya no doy más, ya no puedo respirar más, porque ellos mismos se sienten cansados. La fatiga de los músculos respiratorios, la capacidad pulmonar vital baja, en lo cual hay algún atrapamiento, entonces yo le puedo dar, el paciente inspira, pero no expira correctamente, o viceversa. El deterioro del patrón del sueño, bueno, eso sería con los pacientes obesos que tienen apnea del sueño, en lo cual eso genera una una hipercapnia, y eso también es nocivo para el medio interno del paciente y para poder recuperarlo. Obviamente la hipoxemia, como decíamos acá el señor, que posiblemente haya hecho un deterioro del sensorio por esa hipoxemia y por eso hizo la convulsión, y bueno, la hipercapnia que hemos estado hablando. Ahora bien, yo ya más o menos dije que este paciente podría estar, si bien es alcohólico, etilista, tiene unas comorbilidades, pero puede haber hecho una infección respiratoria que lógicamente él no se la trató, progresó, estaba en una insuficiencia respiratoria, el paciente empieza a desaturar, hace una crisis convulsiva por hipoxia y se deteriora el sensorio. Acá me paro. Entonces yo ya sé cuáles serían los criterios que hemos hablado anteriormente para ver si el paciente tiene o no este criterio de asegurar su vía aérea. Recuerden que ahora vamos a hablar del A y del B. Entonces, ¿este paciente tiene criterio de asegurar la vía aérea? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se tiene que asegurar su vía aérea o no? Asegurar vía aérea indica intubarlo. ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Alguien que me conteste de lo que estábamos hablando, de lo que hemos hablado de los criterios? ¿Piensa que se tiene que asegurar la vía aérea? Para mí sí, porque está deterioro del sensorio también. Perfecto, si yo hago un Glasgow, seguro que va a ser un Glasgow menos de 8 y yo decido intubar, o sea, decido asegurar esa vía aérea. Pero antes de intubar, yo tengo que ver si esa vía aérea va a ser dificultosa o no. Y cuando nosotros hablamos de una vía aérea dificultosa, no tan solo hablamos de la parte anatómica, que es la más conocida, sino también hablamos de otros factores, los factores psicológicos y los factores fisiológicos del paciente. Cuando hablamos del factor psicológico, tiene que ver con mi entorno, o sea, con el médico, con mi equipo de trabajo y con el paciente. Acá hay un factor importante que me juega en contra, que sería el estrés. El estrés de la persona que va a actuar, el estrés de la persona que tiene que intubar, en lo cual es típico que si está nervioso decir no voy a poder, y hay altas chances que no pueda asegurar esa vía aérea. O si no, si yo no conozco mi equipo de trabajo o no le tengo confianza a mi equipo de trabajo, obviamente que no va a salir como yo deseo esa intubación. Y también depende del paciente, si está nervioso, si está relajado y si me colabora. Vean lo importante que es cuando yo tengo que tomar una decisión de si intubo o no o intuba el paciente, de muchos factores que influyen para que este procedimiento salga en óptimas condiciones. El otro que tenemos que tener en cuenta, para esto, para este factor, hay un algoritmo que se llama Vortex,
¿m? En la cual es un estudio que recién está saliendo, que mucha gente, para reducir lo que sería este estrés y para optimizar, digamos, este procedimiento y tener los mejores resultados, decían que así como hay un carro de paro, un carro de emergencia, hacer un carro de vía aérea, en el cual en este carro de vía aérea vamos a tener todos los dispositivos que uno va a necesitar para poder asegurar la vía aérea del paciente, en los cuales vamos a tener acá el plan A, B y C. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo con el plan A fallo, yo automáticamente en el segundo cajón tengo mi plan B y si fallo con mi plan B, en el tercer cajón tengo mi plan C. ¿Qué busco? Reducir el estrés. ¿Qué busco? Darle seguridad, no tan solo al operador, sino al equipo de trabajo que pueden actuar tranquilamente teniendo todas las alternativas en cuanto al uso, digamos, de diferentes dispositivos para asegurar esa vía aérea. Entonces, lo más importante es tratar de intubar este paciente que ya tiene indicación de asegurar la vía aérea. Ahora, ¿qué hago? Ya vamos a hablar sobre la prooxigenación o demás, etcétera. Pues, por ejemplo, en este Vortex, en este carro que se llama de vía aérea, yo voy a tener en el primer cajón todo lo que necesito para intubarlo. Si yo fallo, paso a mi plan B, que sería el uso de la máscara laringia. Y si fallo, paso a mi plan C, que sería la punción cricotiroidea. Bien, y entre cajón y cajón voy a dejar los ayuda a memoria. ¿Para qué? Para que en el caso de que yo tenga que hacer algún procedimiento, un enfermero empiece a leer para ver si tengo todos los dispositivos a mano que voy a usar para hacer correctamente ese tipo de procedimientos, sea el A, B o C. Bien importante que es organizarme, como ya hemos hablado, confiar en mi equipo y trabajar en equipo. ¿Mm? Bien, el otro factor es el factor fisiológico. ¿Por qué es importante? Porque si yo tengo un paciente que tiene una alteración metabólica, tiene altas chances de complicarse durante la intubación o posterior a la misma. Que, por ejemplo, si el paciente está con una hipercalemia o el paciente está con una cirrosis metabólica, yo primero, si no me apura, y si el paciente al colocarle algún dispositivo, como por ejemplo la válvula máscara, o sea, el AMBU, por ejemplo, o una cánula, o una máscara de no reinhalación, satura dentro de todo considerablemente, y si el paciente está ácido, yo trato de estabilizar su media interna para posteriormente continuar con el procedimiento, que es asegurar su vía aérea. Es importantísimo que el paciente esté en las mejores condiciones para poder intubar, para disminuir los riesgos que serían las complicaciones futuras. Y la otra, la más conocida, sería la dificultad anatómica, que hay muchos mnemotecnia, hay muchos scores, que la más conocida es la de Limón, que sería si luce difícil, identificar la distancia 332, el Malampati, la obstrucción o obesidad que puede llegar a tener el paciente en la vía aérea y si puede o no mover el cuello. Con respecto de que si luce difícil, y sí, yo tengo que observar al paciente, tengo que ver cómo está, si tiene alguna lesión en el rostro que me dificulta la colocación o la apertura de la boca o la colocación correcta del tubo orotraqueal. Pensar si puedo o no puedo intubar. Si, por ejemplo, cuando hago la parte de la preoxigenación, el ambú sella bien. Si el paciente es muy obeso y veo que el ambú, la mascarita me ha quedado chiquita, si el paciente no tiene dientes, eso me dificulta aún más porque no tengo los puntos de apoyo hasta para, por ejemplo, colocarle el, el, el laringo. Y si en este caso es muy dificultosa, empezar a pensar en mi plan C, que sería la punción cricotiroidea o la cricotiroidectomía. Ahora bien, la segunda era la de la I, que sería identificar 332, es los tres, o sea, yo hago que el paciente abra la boca y le introduzco los 3 dedos mínimos, digamos, para ver si la apertura es correcta. Después hago la distancia tiro mental, que acá por debajo del mentón tiene que ser una distancia que ocupe mis 3 dedos. Y el 2 sería entre la distancia del yoides y la tiroides, que tiene que tener una altura de 2 dedos más. Con esto teóricamente me dice de que el paciente no tendría una vía aérea dificultosa. La otra es el Malampati, en la cual acá yo pido que el paciente
me abra la boca y saque la lengua. Recuerden que estos son pacientes que teóricamente son colaboradores. En un servicio de emergencia difícilmente lo podamos hacer, pero si se puede, le hago que se siente y que saque la lengua. La clase 2, la 1 y la 2, en la cual yo puedo ver la úvula y los pilares anteriores y posteriores, me dirían que no tendría que tener ningún problema para intubar. La 3 es una intubación moderada y la 4 va a ser una intubación dificultosa. Pero como decíamos, esto no está validada para los pacientes que están acostados y solamente lo podemos hacer con los pacientes que te colaboren. Entonces es muy difícil en un servicio de emergencia poder hacer este tipo de maniobra. Después tenemos la de Cormack y Lane, que esta sería una laringoscopía directa, en la cual ya el paciente lo tengo acostado semisedado y con el laringo voy a tratar de visualizar las cuerdas vocales. Teóricamente, si yo veo todas las cuerdas vocales, el epígloto y todo, es un Cormack 1, lo cual no va a haber dificultad en la vía aérea. En el 2 y en el 3, a la vez se divide en 2A, 2B, 3A y 3B. El 2B y el 3A es una dificultad intermedia, en lo cual si nosotros usamos un buggy, el buggy es una guía de intubación, o un bisel es lo que le introducen por lo que tiene le ponen adentro del tubo para darle la forma. Si usamos esto, tenemos alta chance de intubarlo correctamente al paciente, ya que se nos dificulta acá, como ven en la imagen, ver las cuerdas vocales. Y en el 4, sí o sí, ya va a ser una intubación dificultosa bien establecida. ¿Por qué es importante saber esto? Porque yo tengo que mentalizarme y ver qué es los dispositivos que voy a usar para poder asegurar la vía aérea. Entonces, mientras más preparado esté yo ante cualquier eventualidad que pueda presentarse cuando yo haga esta maniobra, más tranquilo y relajado voy a estar porque lo voy a poder solucionar. Vuelvo a repetir, sería ideal que en cada servicio de emergencia puedan llegar a tener, además de su carro de paro, su carro de emergencia, su carro de vía aérea, para poder sortear todas estas dificultades que en algún punto puede llegar a presentar cualquier paciente. Vamos por la O, que sería la obstrucción, en la cual acá nos podemos dar cuenta si tiene una alteración en la voz, una dificultad para tragar las secreciones, dolor, obstrucción, estridor. Se da mucho en los pacientes quemados que vienen bien, están tranquilos, y cuando uno le pregunta si ya tenía algún cambio en la tonalidad de la voz, te dice sí, está un poco más ronca. Eso ya me está advirtiendo de que este paciente, si bien tiene un Glasgow 15/15, está estable, en este momento empieza a haber un pequeño edema en todo lo que sería la faringe y la laringe y se me puede provocar una complicación con un edema de glotis. Por lo tanto, ya, por ejemplo, él tendría que intubarlo. Con respecto al cuello, esto se da mucho en los pacientes que están politraumatizados y en los cuales ponen el collar de Filadelfia. Entonces hay una alteración o una dificultad en la movilidad del cuello. ¿Y por qué necesito que mueva el cuello? Porque algunas veces cuando se hace la maniobra del laringoscopio, se lo coloca y se hace la maniobra hacia el cenit, muchas veces el cuello puede llegar a flexionarse. Y ante la utilización del collar cervical, esto me dificulta disminuyéndome el ángulo. Para esto hay diferentes técnicas. Podremos usar la posición de Trendelenburg invertida, que quiere decir que yo la pongo inclinado al paciente con la cabeza hacia arriba, y esto me da una mejor apertura y una mejor visualización. Cuando yo quiero realizar la intubación, voy a poder ver o visualizar mejor las cuerdas vocales. Y también podemos tener alteración en el movimiento del cuello con alguna malformación, como lo vemos una adenomegalia en la figura que está a la par. Como decimos, la inmovilización del cuello limita aún más la intubación orotraqueal, por lo tanto hay que evaluar la flexibilidad que tiene el cuello del paciente. Como digo, siempre hay alternativas y es bueno conocerlas. Yo lo que les aconsejo es siempre, cuando se toma la decisión de intubar al paciente, antes de decirlo voy a intubar, ver todo esto que estamos hablando, ver si es dificultosa, ver si tengo todos los elementos, ver cuál es mi plan A, mi plan B, mi plan C,
Y recién ahí realizar la intubación, ¿ah? Y a no tener miedo. Entonces, como yo soy buena y tengo que desilusionarlos un poco, dado la baja evidencia del uso de los test predictores que hemos hablado anteriormente sobre vía aérea difícil anatómica, recomendamos que solamente le den prioridad a los parámetros hemodinámicos y a la oxigenación del paciente. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, es muy difícil que el paciente te colabore. Por lo tanto, yo no le puedo decir, che, señor, siéntese, abra la boca, saque la lengua, o mueva el cuello, o abra la boca para ver el distanciamiento, la distancia entre de la apertura bucal, etc. Entonces, yo ya voy a considerar que el paciente es potencialmente puede llegar a tener una vía aérea y me voy a enfocar en mis parámetros hemodinámicos, que hay que estabilizar lo mejor posible, y la oxigenación del paciente. Eso es lo que va a ser mi objetivo principal. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene criterio de intubación, dada en este caso el paciente que ha hecho la crisis convulsiva por el deterioro del sensorio, yo tengo que preguntar, ¿será difícil o no será difícil? Ahora, ¿qué será difícil? ¿La ventilación con bolsa máscara, que es la utilización del ambú? ¿O será difícil la laringoscopía y la intubación? ¿O será difícil la cricotiroidectomía? Todo eso me tengo que ir preguntando. No se asusten. Es importante y en la práctica va a ser más dinámico. Ahora, si yo no logro intubar, ¿qué podré ventilar? Es por eso que yo tengo que tener en cuenta y vuelvo a repetir, tener mi carro de vía aérea, porque yo voy a tener todas las cosas para poder sortear todas estas dificultades que en las que tengo que plantearme antes de decidir intubar al paciente. Entonces, si de ninguna de estas es difícil, yo tengo que pensar, si no logro intubar, ¿podré ventilarlo? Porque recuerden que hay drogas que yo voy a usar en las cuales, si yo fallo intubándolo al paciente, tengo que seguir ventilándolo hasta que se laven un poquito estas drogas y vuelve el paciente a estar a vigilia. Entonces, si no logro intubar, ¿podré ventilar? Si es así, hago la secuencia de intubación rápida, que ya vamos a hablar a continuación. Y si yo tengo un paciente de que si yo no lo logro intubar, porque algo tiene una vía aérea difícil y tengo que intubarlo, sí o sí, tengo que ver mi plan B. Entonces, si yo sé que al fallar voy a tener también una alteración en la ventilación de este paciente, se recomienda la intubación despierta o con métodos de rescate vía quirúrgica. La intubación despierta no la toco acá, pero es con ketamina, solamente. ¿Y qué quiere decir? Que acá hay una disocia un poco del paciente, el paciente colabora, pero el paciente está en otro plano en el cual no se da cuenta. Por lo tanto, yo no lo deprimo al paciente y lo puedo intubar de una manera vigil. Tiene un método todo que no lo voy a hablar acá porque esto tiene que ser en un ambiente controlado. Y la otra, en el caso que tiene indicación, lo tengo que sedar, fallo, ya tengo que hacer la punción cricotiroidea o si no, bueno, hacer la vía quirúrgica si hay un cirujano que la pueda realizar. Por eso es importante, cuando yo veo al paciente, tiene criterio de intubación, pararme 5 minutos y tratar de, una vez que defino intubarlo, veo cuál sería mi plan A, B y C y cómo lo realizaría. Entonces, como habíamos hablado, yo tenía el paciente que tenía indicación de vía aérea definitiva, o sea, de asegurar esa vía aérea, pero voy a empezar en emergencia. Nosotros hacemos la secuencia de intubación rápida, que es un procedimiento que lo único que hace es pasar el tubo orotraqueal por la tráquea para asegurarme la ventilación. El tiempo que se tarda en este paso, en el paso del tubo es mínimo. El tiempo de hipoventilación y apnea es mínima, por lo tanto no hay tanto riesgo de acidosis respiratoria o de hipoxemia. Acá nosotros paralizamos los músculos de la laringe para que el tubo pase sin dificultad y además esta parálisis elimina la posibilidad del vómito. Recuerden que los pacientes que ingresan en la emergencia son pacientes que no están preparados como los pacientes que tienen que ser operados. ¿Qué quiere decir esto? No tienen ayuna y tenemos que entender que el estómago siempre va a estar lleno. Por lo tanto, tenemos que evitar nuestra enemiga, que sería la broncoaspiración, por la regurgitación que puede producir cuando yo estoy haciendo la preoxigenación. Entonces, nosotros hemos hablado de lo que sea la secuencia de intubación rápida, pero
también me gustaría que ustedes sepan lo que es la secuencia de inducción rápida. Que la secuencia de inducción rápida es lo que hacen los anestesistas en los quirófanos. Es un paciente que ya está preparado, se hace la intubación orotraqueal y tiene un tiempo en el cual le siguen colocando drogas anestésicas o una combinación de la misma, pseudoanalgésicas, en las cuales le permite al cirujano realizar la operación. Mientras que nosotros lo único que hacemos en la secuencia de intubación rápida es dormirlo, por así llamarlo, al paciente, relajarlo o paralizarlo, que es lo que hacemos, y pasar solamente el tubo. Nuestra secuencia de intubación rápida solamente es el paso del tubo, mientras que la secuencia de inducción rápida es, además del paso al tubo, continuar con la sedación. Disculpe. Levi. Perdón. Es continuar con la sedación para que pueda ser operado el paciente. Entonces, si vamos a la secuencia de intubación rápida, es un procedimiento diseñado para disminuir el riesgo de la broncoaspiración, como hemos estado hablando anteriormente, y es el paso del tubo. Tiene diferentes estadios. Acá la Sociedad Argentina de Emergencia propone, una vez que yo evalúo al paciente, veo que tiene criterio de intubación, le digo a mi gente, preparemos el carro de vía aérea, según el sistema Vortex, vamos a intubarlo al paciente, yo tengo que también saber mis 7P, que sería la preparación, la preoxigenación, la optimización de preintubación, la parálisis con inducción, el posicionamiento del paciente, el pasaje del tubo y la confirmación del mismo y el manejo postintubación. Estos serían los pasos que voy a seguir para poder realizar correctamente la intubación orotraqueal. Y me dirán, es una locura y es muy largo. No, esto se hace en menos de 5 minutos, así que no se preocupen. Y antes que nada, con respecto a la preparación, como siempre digo, tener listo el equipo necesario, los equipos de seguimientos mínimos disponibles y los medicamentos tanto para la premedicación, la inducción y la relajación del paciente. Entonces yo les aconsejo que en su lugar de trabajo hagan un checklist. Entonces ese checklist, antes de tomar la decisión de realizar la intubación orotraqueal, lo sacan y empiezan a ver si tienen todos los elementos necesarios para poder realizar el procedimiento. Entonces, decíamos en la primera P que sería la preoxigenación, que es requerida. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener un tiempo, aunque sea mínimo, de apnea, y nosotros tenemos que asegurarnos que siga oxigenando los pulmones en esa sangre. Si ustedes ven la famosa curva de la hemoglobina y su saturación, podemos observar que en una persona normal de 70 kilos, con los valores normalmente saturando por encima de 90, pasando los 5 minutos, esta empieza a descender la saturación de una manera brusca. Si nosotros hacemos una preoxigenación y llegamos a valores similares o cercanos al 100%, esta curva aumenta, por lo tanto, pasando los 7 minutos, casi 8, vamos a ver que recién ahí el paciente empieza a generar esta apnea, entonces me va a dar más tiempo para poder realizar la intubación, disminuyendo la apnea que eso predispone a la acidosis metabólica. Es importante el saber por qué necesito preoxigenar al paciente. Bien, ¿cómo lo vamos a preoxigenar al paciente? Nosotros podemos tener, como les decía, dos tipos de pacientes. Un paciente consciente y colaborativo y un paciente inconsciente. Si el paciente consciente, nosotros usamos la máscara de no reinhalación a 15 litros. Lo que buscamos acá es que haga de 2 a 3 minutos en una posición, como ven acá en la figura, semisentada, que se oxigene de la mejor manera. ¿Por qué la posición semisentado? Porque se ha demostrado que si nosotros lo acostamos al paciente, la excursión de las bases disminuye por el mismo peso abdominal y del mismo peso de lo que sería el mediastino. Entonces, si nosotros lo semisentamos, disminuimos esta presión abdominal y la excursión los pulmones pueden excursionar tranquilamente y puede oxigenarse de la mejor manera. Bien, y acá vamos a mejorar la capacidad residual funcional. ¿Cuánto tiempo lo vamos a preoxigenar al paciente? Hasta que yo prepare todo. Generalmente va a ser entre 3 a 5 minutos cuando máximo. Lo que tenemos que decirle al paciente es que haga inspiraciones bien profundas y exhale lo más que pueda, cosa de
generar esta correcta preoxigenación. También en las últimas bibliografías se aconseja, si es un paciente no COVID, de colocarle una bigotera aparte de la máscara no reinhalación, y ya van a ver por qué. Más adelante les voy a explicar. Entonces, si el paciente está obviamente inconsciente, voy a tener que hacer yo la ventilación con la presión positiva. ¿Con qué? Con el ambú. Tratemos de evitarlo, pero si no puedo con esto, tengo que utilizarlo, en lo cual yo hago 8 ventilaciones, de 6 a 8 ventilaciones por minuto. ¿Qué produce el ambú? Al generar esta presión positiva, no tan solo el aire va a ir hacia los pulmones, sino también va a ir hacia el abdomen, hacia el estómago. Y yo tengo que presuponer que este paciente tiene su estómago lleno. Entonces esto puede llegar a provocar la broncoaspiración. Por lo tanto, tener cuidado. Ahora bien, si yo veo que el paciente lo estoy controlando bien, está saturando por encima de 95, yo me voy a tomar mi tiempo para ver el estado hemodinámico del paciente antes de realizar la intubación. Recuerde que me tengo que basar bajo 2 parámetros para que sea óptimo este procedimiento: la hemodinamia del paciente y la oxigenación, como habíamos visto en las diapos anteriores. Entonces, yo ya lo estoy oxigenando, tiene valores por encima de 95 y veo la parte hemodinámica. ¿Qué tengo que diagnosticar? Las causas que producen el shock, principalmente la hipovolemia, la hipoxemia y los hidrogeniones. Con respecto a la hipoxemia, ya estaría controlándolo porque yo ya lo estoy preoxigenando. La hipovolemia, vamos a ver cómo está él, si está hipotenso o no. En base a eso, ver de estabilizarlo, si necesitamos o no ponerle noradrenalina, si el paciente si está en el límite y tiene altas chances de hipotensarse durante el procedimiento de intubación, ver si le ponemos un poquito de adrenalina o ver si se le pone ya a colgar la noradrenalina, etc. Todo esto tengo que ver antes de pasarle las drogas para intubarlo al paciente. Y tratar de empezar a tratar las causas. Muy parecido, si pueden observar, a lo que es el paro cardiorrespiratorio, cuando hacíamos el RCP. Bien, acá hay un trabajo de investigación en la cual acá habla sobre la hipotensión posterior a la intubación orotraqueal, en la cual acá me dice que hay una mayor mortalidad de estos pacientes que una vez que lo intubo empieza a disminuir su presión, o sea, empieza a hipotensarse. Por eso es importante estabilizarlo antes de realizar la intubación orotraqueal. Entonces, yo ayer hablé sobre el índice de shock, entonces acá vamos a utilizar también el índice de shock. ¿Para qué? Para poder asegurarme que si el paciente tiene un índice de shock superior a 0.8, yo ya sé que se va a descompensar. Entonces tengo todo el derecho de, por ejemplo, empezar a pasarle fluidos antes de los sedantes para estabilizar su presión. Y en el caso de necesitar vasopresores, usar la adrenalina, que puede ser en bolo, o la infusión de noradrenalina. Vuelvo a repetir, recuerden el índice de shock, que para nosotros es indispensable. Como verán acá en este trabajo de investigación, lo recomienda de calcularlo. ¿Por qué? Porque me predispone de que si el paciente tiene un índice de shock superior o igual a 0.8, el paciente se va a descompensar. Entonces yo me tengo que adelantar a esta descompensación, porque si se hipotensa tiene mayor mortalidad. Vean de importante que es hacer gestos nobles, como por ejemplo calcular la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica, y con eso puedo ver y evitar que el paciente se descompense después de una intubación. Si seguimos, yo ya hice la preoxigenación, yo ya lo estabilicé hemodinámicamente al paciente y vamos a hacer un stop con respecto a la parálisis y la inducción, que sería la otra P que estaba dentro de la 7P, en la cual hay mucha bibliografía vieja que habla sobre una premedicación, sobre el uso del fentanilo, sobre el uso de la lidocaína, sobre el uso de la atropina. El fentanilo, después de muchos metaanálisis, se dispone que solamente lo vas a usar cuando hay alguna cardiopatía, porque esto baja la frecuencia cardíaca, disminuyendo el gasto cardíaco. Es el único lugar donde se puede llegar a recomendar el uso del fentanilo como una premedicación. Con respecto a la lidocaína y a la atropina,
haciendo un montón de estudios, viendo y leyendo, no hay ninguna efectividad o no hay ninguna evidencia que avale el uso de la misma porque no genera ninguna, o sea, no genera ningún beneficio ante la utilización de la lidocaína y de la atropina. Con respecto a la parálisis y la inducción, las drogas que vamos a usar, las más conocidas, el etomidato y la ketamina. También tenemos el propofol, en la cual el etomidato es la droga gold estándar, porque es la que no inestabiliza al paciente, es la droga más noble, en la cual nosotros al colocarla, el paciente se mantiene estable. La ketamina es una droga muy buena, en la cual además da analgesia, además de ser sedante, hipnótico, por lo tanto lo podemos usar en pacientes que están hipotensos, por ejemplo, ya que esto aumenta, digamos, las presiones. Y esta supuestamente decían que estaba contraindicada en los pacientes que posiblemente tengan una presión intracraneal aumentada. Según las bibliografías últimas o los últimos estudios nos dicen que no hay ninguna evidencia sustentable que indique de que el uso de la ketamina produce aumentos de la PIC. Pero no está de más saberlo, que si bien esto aumenta las presiones arteriales, pero ya la evidencia nos está diciendo que las PIC no se mantienen alteradas o si la alteración que se produce va a ser mínima. Y el propofol no está acá, pero el propofol es una droga que se la usa muy frecuentemente en los servicios de emergencia, pero lo que tiene esta es que es hipotensora, por lo tanto da mucha inestabilidad. Entonces, si solamente tengo en mi servicio el propofol, la idea es estabilizarlo hemodinámicamente al paciente antes de usar la droga del propofol. Y con respecto a la paralizante, la droga que nosotros usamos principalmente va a ser la succinilcolina, en lo cual, si bien esto da una hipercalemia, que no la recomienda en las fallas renales ni en los grandes quemados, pero esto, con respecto a los grandes quemados, es cuando yo voy a usar, por ejemplo, en un gran quemado pasando 3, 4 días, ¿no? En el momento que se produjo la lesión. Y obviamente, como genera una hipercalemia, no está indicada si nosotros le vamos a hacer una infusión continua en la succinilcolina. Por lo tanto, acá en nuestro medio es muy usada para hacer la secuencia de intubación rápida, ya que es una droga de rápida acción y tiene una vida media muy corta. Por lo tanto, evitamos, si nosotros fallamos la intubación orotraqueal, evitamos que el paciente continúe paralizado. El rocuroño y el becuroño son drogas que serían de opción, tienen un tiempo de efecto bastante más prolongado, pero en los servicios de emergencia es muy difícil conseguirla, más que nada lo encontrás en los quirófanos. El posicionamiento. Generalmente es importante hacerlo, aunque ustedes no lo crean, si el paciente no está correctamente posicionado, yo no voy a poder observar lo que serían las cuerdas vocales para pasar correctamente el tubo orotraqueal. Se supone que podemos ponerle una almohadillita en la cabeza del paciente para coordinar, digamos, los 3 ejes, orotraqueal, faringeo y laringeo, pero el que recomendamos nosotros es el lóbulo esternón, que el paciente tiene que estar elevado, cosa que trace una línea horizontal, digamos, y que el lóbulo de la oreja esté a la misma altura de el esternón del paciente. Si yo puedo llegar a colocarlo en esta posición, teóricamente es la posición correcta para que yo pueda llegar a intubar correctamente al paciente y no tenga una dificultad en cuanto a la visión de las cuerdas vocales y el paso del tubo orotraqueal. Y la otra es la laringoscopia bimanual, que esta siempre hemos hecho, que no la confundan con la maniobra de Selig, que la maniobra de Selig era la presión que se le hacía al paciente a nivel de la tráquea, o sea, estaban buscando presionar el esófago con la tráquea para evitar el reflujo. No hay una evidencia bibliográfica sustentable que diga que esto sirve, pero sí ante esta manipulación de que yo al mover la tráquea puedo llegar a visualizar
bien las cuerdas vocales y uso un otro operador, por ejemplo, algún enfermero, una vez que yo localizo con mi mano dónde está la tráquea, hago que el enfermero, como ven en la figura, la posiciona así con su mano para que yo pueda realizar esta destreza. Una vez que pasa el tubo, yo lo voy a ver que pasa por las cuerdas vocales y puedo usar la capnografía. La verdad es muy poco frecuente que tengamos en un servicio de emergencia un capnógrafo que es similar a un saturómetro, pero mide el dióxido de carbono que elimina el paciente por cada respiración. Por lo tanto, lo que yo aconsejo es auscultarlo. Si tienen una ecografía, se puede ver el tubo en la tráquea, inclusive podemos llegar a ver hasta el balón insuflado, pero esto también es poco frecuente, entonces nos quedamos con la auscultación y también la radiografía para ver si está, en qué posición está el tubo, si está muy metido o no, y si tiene intubación selectiva o no. Obviamente, ya para ir terminando, una vez que yo ya lo intubé al paciente, hago el control post-intubación. Como decíamos, veo la parte de hemodinámica del paciente, le cuelgo la pseudoanalgesia al paciente para que continúe dormido y hago los estudios, las imágenes que requiero, que sería la radiografía, para ver dónde está colocado el tubo. Ahora bien, ¿cuáles serían las recomendaciones para minimizar los errores? La curva de aprendizaje, que es fundamental, hacer el checklist preintubación, como decíamos, tener nuestro plan A, B y C, que eso lo vamos a hacer con el carro de vía aérea, y considerar el uso de la guía de intubación orotraqueal, que serían los BUSH, que serían los biseles que podemos poner dentro del tubo, que me van a ayudar a guiarme en la intubación y que haga una intubación un poquito más fácil. Ahora bien, tendríamos que hablar de un plan B. El plan B, capaz que ustedes lo vuelvan como un plan A, que sería el uso de las máscaras laringeas. Esto es muy frecuente el uso a nivel prehospitalario, que es principalmente donde van a estar ustedes trabajando. Tenemos máscara laringea de primero, segundo y tercer generación. La de primera generación es el primer dibujito que ven ahí, en lo cual es un solo tubo y tiene al final, digamos, un balón inflable en forma de una hoja. En la segunda generación, como pueden observar, tiene como dos tubitos y en la punta de este balón inflable tiene un orificio. Uno de los tubos es para colocarlo con el ambú, digamos, o con el dispositivo para oxigenarlo al paciente, y el otro tubito es para pasar la sonda nasogástrica y que vaya hacia el esófago. Y el de tercera generación es más duro, más rígido. Como ven, tienen los dos tubos, uno para la sonda nasogástrica y el otro para colocar al respirador o al ambú para oxigenar al paciente. Estos dispositivos son dispositivos supraglóticos y estos solamente me permiten hacer una vía aérea, no definitiva, pero sí la voy a instrumentar. Estos dispositivos se quedan supraglóticos. ¿Y cuál es el inconveniente? Que no evitamos la broncoaspiración. Es por eso que las máscaras laríngeas de segunda y de tercera generación podemos observar que tienen la posibilidad de colocar una sonda nasogástrica para evitar esto, pero no nos podemos fiar. Nosotros nos aseguramos de oxigenar al paciente y si le colocamos la sonda nasogástrica tratamos de evitar la broncoaspiración, pero no es una intubación definitiva. Eso quiero que tengan en cuenta. La única intubación definitiva es cuando paso yo el tubo orotraqueal. ¿Cómo puedo utilizarlo a la máscara laringea? Porque es muy práctica y como pueden observar en el dibujo, yo no necesito ni siquiera un laringo. Entonces, primero tengo que ver que la máscara laringea la tengo que probar, la tengo que insuflar. Una vez que veo que no está pinchada, la voy a desinsuflar, le pongo lidocaína en todo lo que sería la goma para que no tenga ningún problema cuando yo la vaya progresando. Lo posiciono al paciente, como ya lo sabemos y hemos hablado, y colocamos con una de las manos, agarramos con la mano más hábil, agarramos el dispositivo que sería la máscara laringea y con la otra mano podemos ayudar y abrir la boca para sostener la lengua, para que no nos obstaculice la lengua
el paso de la máscara laringe, o si somos más avesados, sujetamos la cabeza y maniobramos con la misma. Recuerden que si es un paciente que es politraumatizado, no les recomiendo que maniobren la cabeza porque eso genera la hiperextensión en el cuello. Una vez que lo voy colocando la máscara laringe, voy a sentir un tope. Retiro levemente, vuelvo a introducirlo para constatar el tope y eso quiere decir que ya llegó a nivel supraglótico. Una vez que llega al nivel supraglótico, la insuflo y ya estoy preparada para oxigenarlo al paciente con un ambú o conectarle a un respirador o a un respirador de traslado. Para ir terminando, considerar el plan C, que sería la cricotiroidectomía. Sí, el paciente, si hay muchas secreciones y me imposibilita la visión de la vía aérea, si hay una obstrucción por cuerpo extraño supraglótico y no me va a permitir el paso o la ventilación con el tubo orotraqueal o con la máscara laringea, si hay un trauma facial severo o cuando hay una obstrucción laringea por un angioedema o un edema o una quemadura y ya llegó el paciente y yo sé que por más que haga algo, o trate de instrumentar la vía aérea, no lo voy a poder lograr. Es importante que tengamos en cuenta esto para ir adelantándolo. Entonces este sería mi plan C. Y para ir terminando, con respecto al COVID, si se acuerdan cuando hemos hablado de paro cardiorrespiratorio, decíamos que cuando hacíamos un paro cardiorrespiratorio, era un procedimiento que generaba aerolización. Para asegurar la vía aérea, también genera un procedimiento de aerolización. Por lo tanto, tengo que estar con los protectores de máxima, que serían mi N95, mis antiparras, mi cofia, mi camisolín hidrorrepelente, mis guantes, mis botas. Acá, por ejemplo, para que sepan, una cánula nasal, si yo la pongo hasta 5 litros, genera una aerolización hasta de 1 metro. Si utilizo una máscara simple, genera una aerolización hasta 40 centímetros. Si utilizo una máscara de Venturi, ya la van a ir conociendo con Martín cuando dé la clase de oxigenoterapia, genera una aerolización del 33 centímetros y la máscara de reservorio solamente de 10 centímetros. ¿Por qué les muestro esto? Porque tienen que tener mucho cuidado en contexto de COVID, porque, vuelvo a repetir, este es un procedimiento que genera una aerolización, tanto la oxigenoterapia como la asegurar la vía aérea, que sea la intubación orotraqueal. Por lo tanto, les recomiendo que antes de usar un dispositivo piensen en esto y obviamente usen los equipos de protección personal de máxima. Entonces, en este caso, como decíamos, hago la preoxigenación, ¿qué drogas uso y cuáles serían los planes? Oxígeno al 100. Evito la bolsa máscara, porque acuérdense que la AMBU genera aerolización, pero esta va a ir disminuida si yo le coloco el filtro de HME. ¿Qué drogas voy a usar? Las que ya conocíamos, la droga de tomidato y la succinilcolina. Mi plan A, hacer la laringoscopía directa o una videolaringoscopía que es como la de Kingston o de Gleyscope, que es con la camarita. La B, considerar la máscara laringe y la ventilación, que ya hemos estado hablando y ya saben cómo usarla. Y la C, considerar la vía aérea quirúrgica. Si la intubación es exitosa, insuflo el balón, conecto el ambú con el filtro, veo si hago la capnografía para ver si está correctamente intubado, si es que tengo, o lo oculto y aseguro el tubo endotraqueal. Y cuando yo quiero pasar al paciente de un lugar al otro, recuerdo que antes de colocarlo, lo oxigeno al 100% al paciente. Acá en alguna bibliografía te dice que tendríamos que clampear el tubo endotraqueal para disminuir la aerolización, pasarlo al paciente y luego desclampearlo, luego conectarlo a la RM y desclampearlo. Pero ¿qué pasa? Algunas veces podemos extubarlo al paciente para hacer esta maniobra, por lo tanto tengan mucho cuidado. O si no, puedo llegar a generar un barotrauma. A los fines prácticos, lo que hemos hablado anteriormente, hay que ponerlo en práctica en cualquiera de los dos pacientes, sea COVID o no COVID. Siempre me aseguro de evaluar si la vía aérea es dificultosa o no, veo qué equipo tengo, veo qué elementos cuento y ahí hago mi plan A, mi plan B y mi plan C. No se queden solamente con la intubación fallida, busquen las alternativas para tener
un correcto procedimiento y el disminuir la mortalidad del paciente. Otro tips que tenemos que tener en cuenta es la hemodinamia del paciente. Si yo hago mi índice de shock y está alterado con un valor de 0,8 o por encima del mismo, el paciente va a estar inestable o en ese momento ya está inestable. Tratemos de compensarlo, puede ser con una adrenalina en bolo. Recuerden que en este momento, si yo uso la adrenalina, tiene que ser diluida. Una en 100, o sea, 1 centímetro en 10 mililitros de fisiológica y vuelvo a diluirlo y voy pasándola de a poco. Recuerden eso, no lo hagan como si fuera que esté en paro cardiorrespiratorio el paciente. Tengo que diluir, vuelvo a decir. Y la otra parte es, una vez que lo estabilizo, recién lo intubo. Recuerden que tengo que paralizar el músculo para evitar la aerolización, porque cualquier momento, cualquier fuerza que haga el paciente puede generar una aerolización importante que pueda contagiarme. Entonces, al paralizar los músculos, evito esto y evito también la broncoaspiración. ¿Alguna duda con la clase? ¿Han entendido todo? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Han ¿Yo puedo entendido? hablar, Ide? Sí, Martín. Sí. Sí. Bueno, me pareció muy importante, bueno, todo lo que he dicho, pero sobre todo en lo que es la secuencia de intubación rápida y la inducción también. Y bueno, no sé si todos han entendido eso, porque por ahí muchos piensan que la secuencia de intubación rápida es algo que tenés que hacer rápido y bueno, en realidad es un protocolo. Y también es importante cuando habla del tema de los bloqueantes neuromusculares, sobre todo para la dispersión y que se utiliza el bloqueante neuromuscular en la secuencia de intubación rápida, eh, pero que he visto yo en muchos servicios, bueno, nosotros, Diego, nos ha tocado ir desde las carpas modulares y entrar a cada terapia de la provincia, Sí. en el cual, digamos, una vez se ha colgado al paciente COVID, se le ha colgado el bloqueante neuromuscular, ha habido pacientes en terapia, y no he visto en una terapia, sino en varias terapias, pacientes que tenían 5, 10, 15 días con bloqueantes neuromusculares, que en este caso, no, o sea, está indicado en el procedimiento, sí, de la intubación y para evitar, digamos, cualquier tipo de aerolización, digamos, pero no tiene que quedar colgado ese bloqueante neuromuscular como puede ser una sedación o como puede ser la analgesia, digamos. He visto un abuso de eso y eso también ha llevado, digamos, muchas consecuencias para los destetes y también lo que se logró destetar han tenido un golpe muy fuerte en su bomba neuromuscular, digamos, post-COVID. Totalmente, totalmente. Es más trabajo para el mismo paciente porque de por sí ya el mismo COVID hace una desmielinización o hace una hipotrofia importante y hay una debilidad generalizada del paciente. Con esto es como que al bloquear el mismo músculo lo haces más perezoso todavía y hasta que el paciente se desintoxica de esto, es como que queda un flancito. Y la verdad es muy difícil después destetarlo del respi porque no tiene la fuerza, esos músculos respiratorios para poder darte o sea, pasar, digamos, los scores para poder extubarlo al paciente. Sí se ha visto mucho. En la primera ola, más que nada, porque era, creo yo que ha sido como algo muy nuevo y que estábamos todos aprendiendo. No sé si vos coincidís conmigo en eso, Martín. Sí, 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 sobre todo, y es lo que hablaba ya con colegas en la reunión, creo que en la primera ola la parte más tensa ha sido, digamos, algo porque ha sido algo muy nuevo y estaba sobre todo en los cuidados críticos e intensivos. Yo creo que la segunda ola ha golpeado mucho lo que también han sido los cuidados intermedios, o sea, la tensión estaba en los cuidados intermedios, en las terapias intermedias y terapias intensivas, y bueno, las tres olas han sido distintas, y esta ola creo que está en el primer nivel. La tensión creo que está en los nodos de hisopado y en los consultorios febriles, digamos. Pero sí, en la primera ola creo que ha sido algo nuevo, mucho miedo desde los EPP y también, bueno, el tema de la aerolización. Sí, en la primera ola la estábamos desterrando a lo que era a la cánula de alto flujo y al BNI por el tema de la Totalmente. aerolización y por el miedo.
y el mundo ha reportado en la segunda ola que lo más efectivo ha sido el uso de la cánula de alto flujo. Totalmente. Para introducirlo un poco en el tema de lo que vamos a hablar, lo que vas a hablar vos, Martín estuvo conmigo trabajando desde la primera ola. Como vuelvo a repetir, tuve un grupo, gracias a Dios, pude formar un grupo multidisciplinario, en el cual me siento muy orgullosa. Hemos aprendido sobre la marcha, creo. Si bien todos tienen conceptos muy claros, son gente muy capacitada, la que pude llegar a tener el honor de formar parte de su equipo también, y hemos aprendido de todo un poco, y como dice Martín, estuvimos en todos los lugares, en todas las terapias, en todas las guardias febriles, en todos los modulares, y la verdad nos nutrimos de una manera importante y que hoy por hoy podemos dar estas charlas, pero no tan solo por la experiencia, y también fundamentada en la parte bibliográfica, porque nada de esto se nos ocurrió a nosotros, sino el hecho de sentarnos todos los días y buscar la mejor manera de salvar pacientes, de salvar vidas, fue que empezamos a ir modificando, así como como decía Martín, en la segunda ola le dimos prioridad a las intermedias y a lo que sería alto flujo, que ya va a hablar seguro él, que sería la cánula nasal más que nada de alto flujo, y algo de BNI, que eso ya entraría más a los pacientes más graves, pero con eso hemos evitado que muchos pacientes requieran un respirador, que la gran mayoría sabíamos que al entrar en un respirador aumentaba la mortalidad. Hoy por hoy disminuyó un poco, que ya cuando la doctora Martín hable, que ella es la terapista, hable sobre todo lo que está haciendo y los procedimientos nuevos que está implementando, y que le dieron muy buenos resultados en cuanto a pacientes intubados. Nosotros hasta la segunda ola le dábamos mucho énfasis a una sala intermedia y a los modulares para evitar el progreso del paciente en terapia. No sé si querés agregar algo, Martín, de lo que estoy hablando. Amiga, me gustaría Sí. que entre a tu Gmail ahí para que Dale. tenga, porque ahí te mando la clase en PDF, así vos me la vas pasando, porque el internet que tengo yo no es imposible conectarme Dale. y En Gmail vos decís que compartir, entre. así que sí, en tu Gmail, ahí te he Bueno, mandado la clase, a ver si la podés compartir en dale, ahí PDF. vamos. ¿Vale? Está bien. Como les digo, Martín, excelente compañero, amigo, no hay ningún desperdicio con él. Tienen que aprovecharlo, porque realmente él sabe un montón. Ya lo estoy bajando el PDF. Ya lo pongo. Puedes decir todo eso, Dive, porque son mi amiga y me querés, digamos. No, Martín, hemos andado por tantos lugares que la verdad es un lujo seguir estando juntos y que nos den la oportunidad de seguir creciendo. O sea, con eso te digo todo. Así que, y seguir aprendiendo más que nada. Que eso es lo que a mí me interesa, que en conjunto hablemos y podamos aprender siempre. Ahora ahora voy a compartir. Ahora, dame 5 minutos, estoy por compartir. No, no es este. Aguántame. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Se está viendo? Yo lo veo perfecto. Bueno, a No ver. sé si los chicos lo ven bien, se escucha bien. Hola. Cuando digo. ¿Se me- ¿Se ve bien? Yo veo bien. Yo lo ¿Vos lo veo ves? bien también. Bueno, No sé si los chicos lo ven bien. Bueno, comencemos nomás. dale. Dale. Bueno, antes de hablar de la oxigenoterapia y sobre todo relacionado con COVID, hay muchas teorías sobre el COVID, tanto teorías chinas, italianas, pero la mayoría en sí en el mundo se han basado en la fisiopatología del COVID de lo que es la teoría de Gattinoni, digamos, cómo era la progresión de esta enfermedad, digamos, y cómo era la insuficiencia respiratoria. ¿Quién es Gattinoni? Gattinoni es un médico anestesiólogo que se dedica a la terapia intensiva
Bueno, él escribe hace muchos años, viene escribiendo sobre ventilación mecánica, sobre la teoría del pulmón de bebé, sobre el distrés respiratorio, y ahora escribe sobre el COVID y escribe sobre todo lo que era el pulmón, el paciente y los fenotipos H y L, digamos, LH, digamos, era es el mismo paciente, pero es como la progresión. Entonces él dice que, sobre todo, que en la primera parte, que es la afección viral, lo primero que hace son pacientes que ingresan con buena ventilación, pueden todavía no tener sensación de disnea, pero ya pueden tener un proceso hipoxémico severo porque el virus lo que afecta sobre todo hace una vasoplejía, y esa vasoplejía hace que haya una alteración BQ. Bien, esto se llama lesión, se llama lesión autoinfligida o lesión por el propio paciente. ¿Por qué? Porque lo que hace el paciente comienza a hacer grandes esfuerzos respiratorios, digamos, comienza primero a generar grandes volúmenes. Esos grandes volúmenes lo que va a hacer, digamos, primero va a buscar lavar ese dióxido de carbono, por eso al comienzo estos pacientes son hipoxémicos, pero no son hipercápnicos. Entonces, estos grandes volúmenes son llevados por grandes presiones intratorácicas que hace el diafragma y la musculatura respiratoria, que lo que provoca una lesión. ¿Cuál es esa lesión? Una lesión por cizallamiento o por estiramiento. Esas grandes presiones intratorácicas más los volúmenes excesivos hacen que el sistema se estire, se cizalle y provoca lo que se llama el edema pulmonar. O sea que hay una extravasación de líquido. Anda pasando, amiga, las ¿Ahí? diapositivas. Sí, pasa. Vale. Sigo la siguiente. Lo ¿Ahí? que hace Sí. que en el primer momento son pulmones, que el primer fenotipo son pulmones aireados por esa cantidad de volumen y por esa fuerza muscular que hace el paciente. Y después lo que podemos ver en esos pacientes es una placa radiográfica bien aireada, pero podemos tener algún vidrio esmerilado en parche y disperso en los campos pulmonares. Pero esto a la larga lleva que haya una permeabilidad vascular, ese líquido pasa del vaso al intersticio y del intersticio al pulmón. Pasa a la siguiente, amiga. Sí. Al intersticio al pulmón, y eso hace que ya viene el segundo fenotipo, que es un pulmón duro, porque ese edema desencadena un proceso inflamatorio que nace en el pulmón, pero al final se va a hacer multisistémico. Pero comienza ya a ser un pulmón menos aireado, alvéolos colapsados, y comienza a hacer lo que es el famoso distrés respiratorio, que es un proceso inflamatorio que desencadena bueno, la activación de los macrófagos, de los neutrófilos y del sistema inmune que provoca lo que es el distrés respiratorio. Bueno, entonces yo creo que en clases anteriores ya han hablado de los mecanismos de hipoxemia, pero si ustedes van a ver, si ustedes me están escuchando la fisiopatología que describe Gattinoni, hay dos procesos hipoxémicos importantes en estos pacientes y de acuerdo a eso es la oxigenoterapia que vamos a utilizar. Uno es la alteración BQ y el otro es el YUM. La alteración BQ es siempre cuando hay, por ejemplo, en estos pacientes, hay una alteración o en la ventilación o en la perfusión. Acá comenzamos primero con la alteración BQ, donde hay una alteración en la perfusión porque hay una vasoplejía y eso causa, digamos, una alteración entre estos dos factores. Es el primer proceso hipoxémico, que es el primer fenotipo de paciente. Cuando evoluciona al YUM, al distrés, es un paciente que ha perdido totalmente su ventilación porque se ha ocupado primero por líquido y después si se llegase a infectar, bueno, por neumonía, bueno, ese es un segundo proceso hipoxémico que es el más grave que tenemos que tener en cuenta. La alteración BQ es respondedora a la oxigenoterapia.
El Zoom no. ¿Por qué? Porque he perdido todo tipo de ventilación. O sea, yo por más que al paciente yo le dé el 100% de fío, no le voy a cambiar, digamos, su saturación ni su presión parcial de oxígeno porque no tiene ventilación. Pasa a la siguiente, amiga. Entonces, acá fue que con DIVE, estudiando los diferentes algoritmos del mundo, los algoritmos que hacía China, los algoritmos que estaban haciendo en Europa, en Estados Unidos, nosotros hemos creado acá, adaptado para el sistema público de salud nuestro, un algoritmo, digamos, cómo utilizar y cómo clasificar al paciente, acorde a los dispositivos que teníamos nosotros y acorde a la fisiopatología del paciente. O sea que si ustedes lo ven, este es un sistema de semáforo que hemos creado, donde al paciente, al pilar verde lo hemos categorizado los pacientes leves, al pilar amarillo es el paciente moderado, y al paciente rojo, ustedes van a ver, digamos, el pilar rojo, es el paciente en el cual teníamos que estar totalmente alerta y que tenía la posibilidad o grandes posibilidades de pasar a lo que era la ventilación mecánica. Entonces, si el paciente a mí me ingresaba con una saturación entre 94 o menos de 94, con una frecuencia respiratoria por arriba de los 25 ciclos por minuto, frecuencia cardíaca por arriba de 100, lo que se le hacía en primer momento era un monitoreo, se le ponía una máscara de reservorio, una máscara de oxígeno, que ya vamos a hablar bien qué es lo que es la máscara de reservorio, con el 100% de fío, se lo ponía en pronovigil, y de ahí le hacemos una monitorización entre 30 minutos a 40 minutos, y si el paciente respondía, ¿era por qué? Porque aumentaba su saturación por arriba de 94, disminuía su frecuencia respiratoria y bajaba su frecuencia cardíaca, no tenía disnea y no tenía esfuerzo respiratorio. Entonces era un paciente respondedor a la oxigenoterapia y estábamos con ese paciente en un proceso hipoxémico de una alteración BQ en el cual me respondía a esa oxigenoterapia. Ahora, si a ese paciente que ingresaba con esos parámetros y yo le hacía el pronovigil más la máscara de reservorio y me mantenía una saturación 93, 94 por debajo, con la frecuencia respiratoria por arriba de eso, de 25 ciclos por minuto, y yo en esa monitorización de los 30 minutos a 40 minutos no cambiaba, era un paciente que estaba entrando en YUM, en cortocircuito. Es un proceso hipoxémico distinto y más severo. Recuerden que este paciente no me respondía a la oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque tenía áreas colapsadas. Y a este paciente ya la estrategia de la oxigenoterapia es distinto. Ya tendría que entrar yo o con cánula de alto flujo o con BNI. ¿Por qué? Porque son dos dispositivos que de cierta manera me dan una presión positiva y eso hace que yo al alveolo lo pueda reclutar o lo pueda abrir. Entonces ahí el paciente comienza a responder a la oxigenoterapia. Entonces era un paciente amarillo, moderado, en el cual si yo le daba el prónomo a una cánula de alto flujo y respondía, era porque la saturación me mantenía 94 por arriba, bajaba su frecuencia respiratoria, no tenía trabajo respiratorio ni disnea. ¿Cuál era el paciente rojo y alerta que yo ya tenía que llamar a terapia intensiva porque era un potencial paciente que podría ir a ventilación mecánica? Era el paciente que yo ya lo había puesto en prono, yo ya le había dado cánula de alto flujo, y la que me queda a mí es darle ventilación mecánica no invasiva, pero es ventilación mecánica no invasiva, o sea, con un ventilador, con una interfase, en el cual yo podía manejar la presión positiva inspiratoria y la presión positiva expiratoria, que es la PIP, en el cual yo, si el paciente respondía a esa ventilación mecánica no invasiva, era porque la frecuencia bajaba de 25 y mantenía una saturación de 94. Si no respondía en media hora a esa ventilación mecánica, se llama terapia intensiva, paciente criterio de intubación. Este semáforo nos ayuda a ordenar tanto
hasta los hospitales, porque teníamos en hospitales que podíamos dar oxigenoterapia de bajo flujo, y había hospitales que podíamos dar oxigenoterapia de bajo flujo y de alto flujo. Entonces, no, la verdad que en la primera ola nos ayudó a ordenar un montón, desde la sala, desde los diferentes hospitales, así que creo que es un acierto. Yo creo que flujograma. ha sido nuestra Biblia y sigue siendo, ¿no? Sí, Para poder tomar sí, definiciones totalmente. y la conducta de cómo va a seguir el paciente. La verdad, fue de gran utilidad y sigue siendo de gran utilidad para nosotros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De ahí pasa a la siguiente, amiga. Bueno, de ahí vamos a comenzar a desglosar cada elemento de oxigenoterapia que tenemos para brindar al paciente. Si nosotros tenemos un paciente leve, o sea, un paciente color verde, le tenemos que dar, podemos brindarles diferentes tipos. El dispositivo más simple que tenemos es la cánula nasal. La cánula nasal es una canulita que va, digamos, en la vía aérea superior, en el cual, digamos, nosotros podemos brindarle al paciente hasta 5 litros por minuto. ¿Por qué hasta 5 litros por minuto? Porque el dispositivo está y el material está diseñado para soportar esa velocidad. Si vos le intentás dar al paciente más de 5 litros por minuto con ese tipo de cánula, causa dos cosas. Primero, que el dispositivo termina saltando, digamos, saliéndose la cánula del flumíter, y otro, termina dañando, digamos, también la vía aérea superior del paciente por dos motivos. Primero, porque es un gas que no está calentado ni humidificado, o sea, es un gas frío, y después el pilar de aire que se forma por arriba de los 5 litros, digamos, es muy fuerte, digamos, por el dispositivo, como es el material, y termina incomodando al paciente. Este es un dispositivo que se lo he recomendado, digamos, en las olas, utilizarlos con barbijo. Recuerden que dispersa, esto está estudiado por David Hayes, digamos, un médico yanqui, en el cual él midió la dispersión, digamos, a través de diferentes gases. Utilizó un gas color verde con un foco fluorescente, veía, digamos, hasta dónde se podía dispersar o aerosolizar este gas, y a 5 litros, a 5 litros, este gas puede aerosolizarse hasta 1 metro de periferia. Eso era importante saberlo, sobre todo en lo que era la primera ola. Y recordemos que es un dispositivo que no da el 100% de fío. Es decir, si quieren tener un cálculo de la fío con este dispositivo, lo que se hace aproximadamente es, se saca la cantidad de litros que se le está dando, se lo multiplica por 4, y de ahí se le suma el 21% del fío ambiente. O sea que si yo le estoy dando 2 litros por el flumíter, 2 litros de oxígeno, a ese 2 se lo multiplica por 4, 2 por 4, 8, y se le suma el 21% del 21% ambiente, entonces yo le estoy dando 29% de FiO2 con este dispositivo. ¿Se ha entendido eso o no? Yo sí, no sé si los chicos... Sí, sí se entendió. Bien. Pasemos a la siguiente diapo. A este paciente también, al paciente verde, que es el paciente leve, y este ha sido un batallito y sigue siendo un caballito de batalla de todas las internaciones, es la máscara de no reinhalación. ¿Cómo el dispositivo de la máscara de no reinhalación? Si ustedes ven, ven el grafiquito que está en el rectángulo, van a ver el flumíter que está conectado a la máscara a través de la tubuladura verde. Esa tubuladura va hacia la máscara. Esa mascarita, si ustedes ven que el círculo tiene una bolsa. Esta máscara tiene dos sistemas de válvula.
tiene una primera válvula, que es una válvula unidireccional inspiratoria, que cuando el paciente inspira en la máscara, el único gas que le permite inspirar es el gas que está en la bolsa. Y cuando expira, esta tiene, si ustedes ven a la altura de la máscara, unos puntitos negros, esas son las válvulas expiratorias. O sea que cuando el paciente expira, el gas expirado sale por esas valvulitas, por esos whispers, ¿ah? y no ingresa a la bolsa del reservorio, porque esa tiene una válvula unidireccional que lo único que se abre cuando el paciente inspira. Cuando expira se cierra, y las únicas valvulitas que se abren son las de los whispers de las máscaras. Entonces por eso se llama máscara reservoria de no reinhalación, porque tenemos a la par de donde del rectángulo, la máscara de reservorio de reinhalación. ¿Cuál es la diferencia? Que esta se llena la bolsa de oxígeno, pero no tiene válvulas unidireccionales. O sea que el paciente puede inspirar tanto gas de la bolsa, que es el oxígeno, y gas del ambiente, y hay una mezcla. Por eso, la primera puede dar una FIO al 100%, y la segunda no te da una FIO al 100%, sino te da al 80% por esa mezcla, y porque no tiene esas válvulas unidireccionales, que la primera te permite únicamente inspirar gas de la bolsa, y cuando expira permite que salga únicamente por los whispers de la máscara. ¿Se ha entendido eso o no? Bueno, la máscara esta, que ha sido sigue siendo uno de los caballos de batalla terapéuticos, tiene varios beneficios. Uno, que te puede dar altas concentraciones de FIO, y la dispersión es mucho menor que una cánula. ¿Ah? Se puede dispersar hasta 10 centímetros a la redonda, y esto está medido también por David High. Para usarla correctamente a esta máscara, y para que, digamos, la bolsita se llene, tiene que estar usada más o menos entre 10 y 12 litros de oxígeno. Menor a eso, chicos, no usen esta máscara, pasen a otra, o ya sea la máscara común, nasobucal, o un efecto Venturi. Pero no hagan, por querer decalar el oxígeno, bajar los litros por debajo de 10 litros por minuto, porque ya pierde efectividad el dispositivo, le causamos también una alteración al paciente. Entonces, si ustedes quieren ir decalando el oxígeno y dar menos FIO, pasen a una máscara de reinhalación o pasen a una máscara con un sistema Venturi. Bueno, entonces, en sí, al paciente verde, que es el paciente leve, vamos a jugar mucho con los sistemas de bajo flujo. O sea, siempre que yo hablo de flujo, hablo de velocidad. Entonces, podemos trabajar con la cánula nasal, podemos trabajar con la máscara de reservorio de no reinhalación, con la máscara de reservorio de reinhalación, también con el efecto Venturi. Si ustedes saben, el efecto Venturi es una máscara que se le pone en un dispositivo que tiene diferentes colores. Esos colores del dispositivo te dan más o menos el porcentaje del FIO que vos le estás dando. El color naranja es el 50%, el color blanco es un 40%, y el mismo dispositivo te dice la cantidad de litros de oxígeno que le da, y acorde a la cantidad, la FIO que le estás brindando. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿estamos claros? Entonces, a los pacientes, es importante evaluar esto, a los pacientes que tienen COVID y están con un proceso hipoxémico de una alteración BQ, podemos tranquilamente trabajar con estos sistemas de bajo flujo. Ahora, pasamos al paciente amarillo, que es la diapo que estamos viendo. El paciente amarillo es el que está entrando en YUN o ya tiene un YUN y no responde a la FIO. O sea, yo le he dado el otro sistema y no ha cambiado su saturación porque tienen alvéolos que no están ventilados. Entonces, estos necesitan presiones positivas. Y acá, en la segunda ola, fue la vedette
la cánula de alto flujo. La cánula de alto flujo, ¿qué tiene? Es un dispositivo que está preparado por su material, está preparado para recibir altas velocidades y mayores presiones. Es un dispositivo que tiene, pasa a la siguiente, amiga, a la siguiente diapo. Es un dispositivo que tiene un termohumidificador, o sea que el aire y el gas que le brindamos es calentado y calefaccionado. Esto nos ayuda mucho al confort del paciente y a la humedad de la vía aérea, se le causa menos lesiones. Entonces, para hacer cánula de alto flujo necesito lo que van a ver ustedes. Primero, hacia abajo y a su izquierda de la imagen es un vaso reservorio donde el gas pasa por el agua destilada que está siendo calentada por la resistencia. ¿Ah? Lo que ustedes van a ver arriba en las diferentes imágenes son diferentes tipos de mezcladores de gas, o sea, que ese gas está mezclado con el oxígeno puro y el aire comprimido, y más arriba de todo, ustedes van a ver lo que es la cánula que va a la vía aérea del paciente. Entonces, los beneficios, le voy a dar una FIO conocida. La mezcla de gas va a ser calentada y humidificada, y eso me ayuda mucho a el confort del paciente, a no lesionarle la vía y sobre todo a que tenga un buen transporte del batido mucociliar. ¿Sigo? Pasa a la siguiente, sí, la siguiente. Entonces nosotros, yo le saco este gráfico simple y sencillo, es para hacer alto flujo, yo necesito por lo menos una velocidad entre 40 y 60 litros por minuto entre ambos gases. O sea, si ustedes ven en la imagen, entre el oxígeno y el aire comprimido, yo necesito sumar una velocidad en el adulto, quiero aclarar eso, en el paciente adulto, por lo menos entre 40 a 60 litros por minuto. Si no llego a esa velocidad, chicos, no estoy haciendo alto flujo. No estoy haciendo alto flujo. Los pacientes que entran en insuficiencia respiratoria, ustedes en basal, un paciente sano, más o menos ventilamos una velocidad de 10 litros, de 8 a 10 litros por minuto. Esa es la velocidad normal que uno está ventilando. Cuando entra en insuficiencia respiratoria puede llegar a ventilar entre 60 a 120 litros por minuto a esa velocidad. Entonces, por eso, el sistema de alto flujo en el adulto necesita llegar a esa velocidad para poder ayudar y compensar al paciente. Bueno, una vez que está mezclado, tanto el oxígeno con el aire comprimido, eso va y pasa, ustedes van a ver acá en el medio, en el vaso reservorio, que por favor chicos, eso se humidifica con agua destilada, es humidificación activa porque el reservorio da calor y humedad por el agua, y de ahí, una vez que pasa, el aire es calentado y humidificado hacia la cánula de alto flujo y a la vía aérea del paciente. Pasamos a la siguiente. Bueno, antes de explicar este algoritmo, le quiero decir por qué la cánula de alto flujo, más allá de los beneficios que le dije, da cierto grado de presión positiva. O sea, quiero que ustedes todos en sus casas agarren, cierren el puño y acerquen hacia el labio el puño, cerquita del labio, bien cerquita, apoyen apenas el puño en su boca y soplen. Soplen, no sé si me ven a mí como yo hago. ¿Pueden soplar así o no? Quiero que me digan qué ha pasado. Sin miedo, cualquiera que me... Ustedes apóyense el puño en la boca y soplen fuerte, constantemente. ¿Qué sienten que ha pasado? ¿Aló? Son tímidos, che. Sí. ¿Nadie? Bueno, lo que ha pasado es que se han inflado los cachetes, ¿no?
la resistencia que me ha dado el puño a la salida del aire ha hecho que se genere una presión positiva y se infla los cachetes. Eso es la famosa PIP, presión positiva al final de la expiración. Eso para que ustedes lo vean gráficamente lo que... Bueno, entonces, la cánula de alto flujo genera un pilar constante inspiratorio. Cuando el paciente expira, hay un choque de dos pilares. La de la cánula con la columna de aire que el paciente está expirando. Eso causa una cierta resistencia y eso hace que genere una presión positiva y pueda, digamos, haber un pequeño reclutamiento alveolar. Esto va a depender mucho, sobre todo, de la vía aérea del paciente, cómo se encuentra y si el paciente está respirando con la boca abierta o la boca cerrada. Obviamente que es mucho más efectivo la cánula de alto flujo con la boca cerrada, porque así generamos de 1,5 a 2 centímetros de agua de PIP mayor a que si el paciente respira con la boca abierta. Los estudios han mostrado que si el paciente respira con la boca cerrada, genera de 3 a 4 centímetros de agua de PIP, pero si el paciente respira con la boca abierta, con la cánula de alto flujo, genera de 1,5 a 2 centímetros de PIP. Así que una de las recomendaciones que se habría que darle al paciente, siempre que se haga, que intente tener lo más posible la boca cerrada. Bueno, a raíz de eso, en la segunda ola, y a través del equipo de respuesta rápida, y después ese ha generado diferentes también equipos de capacitación en los distintos niveles, se ha creado este flujograma para el uso del alto flujo. Bueno, este era también algo así como el semáforo, era el paciente ya estaba diagnosticado con COVID-19, ya había tenido lo que era una máscara de no reinhalación y el paciente continuaba con una SAFI menor a 200, llamémoslo que la SAFI, una frecuencia respiratoria entre 25 por arriba de 25 y una saturación entre 94 por debajo de 94. Entonces ahí, ¿qué es lo que se hacía? Se pone cánula de alto flujo, pronovigil, y se monitorea entre 30 a 40 minutos, alguna bibliografía dice hasta 120 minutos, y se ve si el paciente es respondedor o no. Si el paciente es respondedor a la cánula de alto flujo y al prono, lo que pasa es lo siguiente. Baja la frecuencia respiratoria por debajo de 25, la saturación la mantiene en 94 por arriba, y es un paciente que responde a la cánula y lo que hay que hacer es seguir con el tratamiento, con la cánula de alto flujo, seguir con el monitoreo de la frecuencia respiratoria, de la saturación de oxígeno y del trabajo de la musculatura respiratoria. Y esto es el Padre Nuestro, chicos. Yo quiero que sepan que, no lo digo yo, lo dice la bibliografía en el mundo, tanto el manejo del paciente COVID como el paciente post-COVID es clínico sobre todo. Y no tiene que haber un abuso de los estudios complementarios, ya sea de la gasometría y también de las imágenes. ¿Ah? Había pacientes que se le han hecho tomografías, 3 tomografías en un mes, una locura. Había pacientes que se le hacían gasometrías 2 veces al día, una locura. No. Entonces, lo que sí tenemos que nosotros tenerlo como Padre Nuestro a esto, lo que es la saturación, primero porque la saturación de oxígeno no es caprichoso el 93-94. El 93-94 es porque cuando tenemos esa saturación, estamos siempre por arriba del punto crítico de la disociación de la hemoglobina. ¿Qué le quiero decir? Si el paciente está por arriba de 93-94 de saturación, es un paciente que no tiene peligro de perder grandes presiones de oxígeno arterial. Porque si yo mantengo una saturación de 93-94, se correlaciona con una presión de oxígeno de 70 milímetros de mercurio. Ahora, si yo estoy por debajo de ese punto crítico, que es por debajo de 93, 92, estoy cayendo en la pendiente de la curva, o sea que pequeños cambios de saturación, tengo grandes pérdidas de presión parcial de oxígeno. O sea que si yo caigo de 93, 92, 90 a 88, yo ya tengo una presión parcial de oxígeno por debajo de los 60 y ahí el paciente entra en insuficiencia respiratoria. Entonces, por eso es tan importante la saturación y el objetivo de saturación, tenerlo siempre el 94 por arriba.
Y la frecuencia respiratoria también no es caprichoso que sea 25 y tenerlo en 25 por debajo, porque así evitamos el autoflagelamiento y la lesión por cizallamiento. Usted imagínense si yo agarro un alambrecito y lo doblo lentamente durante un tiempo, durante una hora. Lo voy doblando y lo estiro, lo doblo y lo estiro. Si lo hago lento, nunca lo voy a romper. Ahora, si yo a ese alambrecito lo comienzo a doblar rápidamente, seguramente se va a calentar y se va a cortar, se va a romper. Y eso es lo que le pasa al tejido pulmonar. Eso es lo que le pasa al alveolo y eso es lo que le pasa al vaso, al capilar. Si yo tengo frecuencias demasiado altas, o sea, por arriba de 25, 30 ciclos por minuto, sostenida en el tiempo, ese paciente va a ir a un distrés respiratorio por cizallamiento y por lesión del tejido, tanto capilar como alveolar. Por eso no es caprichoso el corte de 25 por debajo de 25. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta. Ahora, si este paciente ha sido respondedor, ha sido porque yo he tenido esa frecuencia por debajo y esa saturación y no veo esfuerzo en su musculatura. Ahora, si el paciente no responde, ¿qué hago? Voy a la VNI, a la ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué hago? Le coloco una interfaz, le pongo una presión positiva inspiratoria que se llama presión control, que eso lo puedo poner entre 4 y 8 o de acuerdo al volumen, al peso teórico del paciente, y le pongo una presión positiva al final de la expiración, que esa puedo comenzar con 10 o 12, por decirle una receta. Y de ahí lo monitoreo entre 30 a una hora. Y si el paciente responde a esa presión positiva inspiratoria y expiratoria, es porque no ha bajado la frecuencia respiratoria, no tiene trabajo muscular y la saturación se mantiene entre los 94 de arriba. Si en ese monitoreo de los 30 a 40 minutos no responde clínicamente el paciente, tiene que ir a terapia intensiva y seguramente va a ventilación mecánica. Si ustedes observan, este es un algoritmo que ha salido del Hospital Fernández, que lo hemos adaptado acá también, que si ustedes ven, el manejo es clínico, no hace falta una tomografía, no hace falta para la toma de decisión. ¿Alguna duda de esto? No. ¿No? Vamos a pasar al siguiente. Y este es el índice de ROX. Bueno, entonces al paciente amarillo, al paciente amarillo, al paciente rojo, al paciente amarillo, ¿con qué vamos a jugar sobre todo? Con la cánula de alto flujo, porque me da esa cierta presión positiva, que no es mucha, pero me sirve mucho para aliviar el trabajo respiratorio y evitar que se siga yunteando. También puedo jugar con la VNI, con la ventilación mecánica no invasiva, que ya me da una presión positiva tanto inspiratoria como expiratoria. Y bueno, y el paciente rojo es el que está en ventilación mecánica no invasiva y que, a ver, ¿ahora se escucha? Sí, ¿sí? Se escucha. Bien, perfecto. Con esos elementos de oxigenoterapia, y este es un paciente, recuerdan, que está en el proceso hipoxémico de Jung, donde no hay ventilación, pero sí puede haber perfusión. El índice de ROX es muy importante. El índice de ROX me dice el éxito o fracaso de mi oxigenoterapia. Sobre todo ha sido medido en las cánulas de alto flujo, pero acá lo hemos utilizado en los diferentes sistemas de oxigenoterapia. El índice de ROX es la saturación sobre la FIO y de ahí sobre frecuencia respiratoria. Si yo tengo un índice de ROX por arriba de 4,88, o sea, por casi 5 puntos, estoy yendo al éxito de lo que es mi oxígeno, mi tratamiento de oxigenoterapia, y corre menor riesgo de ser intubado. Ahora, por debajo de ese número, o sea, por debajo de 4,88 o de 5, a medida que van pasando las horas y el índice va disminuyendo en puntuación, es un paciente que corre mucho riesgo de ser intubado. Es un índice, es un buen predictor, es un índice que yo con la SAFI, porque la SAFI, la saturación sobre la FIO,
No hace falta que lo pinche constantemente al paciente y le cause mayor dolor, le cause mayor ansiedad y le aumente su mecánica respiratoria. Entonces, por eso al usar la saturación y la FIO, aparte hay una buena correlación entre la SAFI y la PAFI. O sea, yo para tener PAFI tengo que tener presión parcial. Para tener presión parcial tengo que sacarle una muestra de sangre al paciente cada vez que quiero la PAFI. Esto no. Yo con la saturación a FIO ya tengo la SAFI. Sobre la frecuencia respiratoria, ya tengo mi índice de ROX. Siguiente, amiga. Entonces, para el paciente amarillo que está yunteado, necesitamos trabajar con cánula de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva. En la ventilación mecánica no invasiva, sobre todo, hemos utilizado la interfaz, lo que es el helmet, para evitar la dispersión, porque tiene menor dispersión que los otros dispositivos. Obviamente que esto va a depender de la cantidad de presión que yo programe en los respiradores, pero puede dispersar hasta 17 centímetros a 27 o 30 centímetros medido por baby high. Igual que la cánula de alto flujo, pasa la siguiente. Eso. Bueno, eso con la BNI, sobre todo en el paciente rojo, lo que se ha estado utilizando mucho es el helmet y también lo que es la máscara total face o full face que ocupan todo el rostro para evitar. Nosotros hemos tenido acá la experiencia del snorkel que dentro de todo no nos fue tan bien por el confort del paciente. También tiene una dispersión puede ser de 17 a 70 centímetros de acuerdo a las presiones que yo lo someta al paciente. Con la cánula de alto flujo, a ver, pasa a la siguiente. Bueno, con la cánula de alto flujo quiero que sepan que la dispersión es hasta 70-76 centímetros, que es menor que la cánula nasal convencional, es mucho menor por la simple razón de que el material al ser, digamos, siliconado, al abrirse cuando llega el aire, digamos, tiene una mejor coaptación con las narinas del paciente, entonces la dispersión es menor. Eso ha sido comparado. La cánula de alto flujo dispersa menos que una cánula nasal convencional. Bueno, esto es un repaso. Primero, el paciente verde, alteración BQ, lo que se hace es darle oxigenoterapia con máscara de reservorio, que recordemos que tiene que ser entre 10 y 12 litros. Si la bigotera, si utilizo entre 1 y 5 litros. A esto lo podemos combinar con algunos ejercicios respiratorios, sobre todo de baja intensidad siempre, y siempre va con el pronovigil. El fin del tratamiento, el objetivo del tratamiento es disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la oxigenación y siempre evitar lo que es el autoflagelamiento, que es el trabajo muscular y el aumento de la frecuencia respiratoria. Siguiente, amiga. El paciente color verde, que va al color amarillo, que ya está con una alteración de Jung, a este le vamos a dar, podemos darle FIO al 100% con la cánula de alto flujo o también con la ventilación mecánica no invasiva. Este paciente necesita ya cierto grado de presión positiva, que eso nos puede dar o la cánula de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva. Esto es la siguiente, amiga, la podemos mezclar también con ejercicios respiratorios, también siempre de baja intensidad, de muy baja intensidad, pero no vigil, y también el objetivo de esto es, sobre todo, es mantener una saturación por arriba de 93-94, porque me encuentro por arriba de ese punto crítico, y evitar también lo que es el autoflagelamiento. Siguiente, amiga. Y el paciente color rojo, el alerta, ese tiene que estar con ventilación mecánica no invasiva, le tengo que asegurar una presión positiva inspiratoria y una presión positiva expiratoria, que es la PIP. Pasa a la siguiente. Este también lo podemos, sobre todo, bueno, este un poco es como la programación de la ventilación mecánica no invasiva, lo que se utiliza, digamos, para sacar la presión de soporte, que es la presión inspiratoria, se hace el peso teórico, que ahí ya les dejo yo después la formulita como es la del peso teórico. El tiempo inspiratorio que yo le voy a dar al ventilador es de 1 segundo aproximadamente. Le puedo programar una frecuencia respiratoria de 6,
que es una frecuencia respiratoria de respaldo, pero en realidad el que maneja la frecuencia respiratoria del paciente, una FIO que me asegura una saturación por arriba de 93, por el punto crítico que yo hablaba, y una PIP, que es de 10 centímetros de agua, puedo comenzar y lo puedo subir de 2 en 2 hasta alcanzar la oxigenación necesaria, que es la saturación por arriba de 93-94. Siguiente, amiga. Bueno, acá les dejo yo en el PowerPoint un cuadro de los diferentes sistemas. El sistema de bajo flujo, que es la cánula nasal, la máscara oro nasal, la máscara de reservorio de reinhalación y la máscara de reservorio de no reinhalación. ¿A cuántos litros se lo utilizaría? En la primer pilar, columna, te ven los litros que se utilizaría cada dispositivo por minuto. En el segundo pilar, la FIO que proporciona cada uno. Ustedes van a saber que la cánula nasal convencional proporciona una FIO del 24 o 40%, no más de eso, a una máscara de reservorio de no reinhalación, que es la última, me asegura una FIO entre el 90 y casi el 100%. El tercer pilar me dice qué aerosoliza cada sistema. Ustedes van a ver que la cánula nasal de 66 a 1 metro, la máscara orofacial 40 centímetros, la de no reinhalación 40 centímetros, y la de reinhalación, disculpen, y la de no reinhalación 10 centímetros. Y a la par, para qué patología está indicada. La siguiente. Bueno, esta es la cánula de alto flujo, que es para el paciente amarillo, que eso se ha utilizado en la segunda ola. También se lo utiliza a 60 litros por minuto o por arriba de 60, que es la combinación del oxígeno y el aire. Me da una FIO del 60 al 100% y una PIP de 3 centímetros de agua. Aerosoliza hasta 17 centímetros a la redonda y está indicado sobre todo en los procesos hipoxémicos que tienen YUM. Siguiente. Esta es para el paciente rojo, que es ya la ventilación mecánica no invasiva, que ahí yo le pongo el soporte que tiene que tener, que es según el peso teórico. Después la PIP, que me asegura puede darle PIP de 10 centímetros hasta 40 centímetros de PIP, por decirle, pero la PIP lo voy a manejar hasta alcanzar una saturación del 94%. La FIO me asegura una FIO del 40 al 100%, y es para los pacientes que están cursando el proceso de YUM. Siguiente. Bueno, esta es la experiencia que hemos tenido en Tucumán nosotros. La verdad que le iba a poner otro cuadrito, pero no lo quería cansar. Pero si ustedes ven, ahí son en todos los cuidados intermedios, están ahí que hemos trabajado, desde el hospital Eva Perón, Padilla, Avellaneda. Ustedes van a ver todos estos pacientes en la segunda ola se les ha aplicado en los cuidados intermedios cánula de alto flujo. Lo que está en el pilar verde son los pacientes exitosos, y el porcentaje. Los que están en el pilar amarillo son los que han pasado y se ha progresado a BNI. No llegó a ser intubado un 20%, y los que están en el pilar rojo o rosa son los que han sido derivados a terapia intensiva, que es un 20%. La verdad que ha sido una linda experiencia. Los datos han sido muy alentadores porque nos mantenemos en la misma curva que se mantuvo el mundo, que fue entre casi un 60% del éxito de la oxigenoterapia con las cánulas de alto flujo. Acá en la primera ola se hizo alto flujo únicamente en el Hospital Padilla con un dispositivo, y se hizo alto flujo en el Eva Perón con 8 dispositivos que nos prestó la gente de pediatría. En la segunda ola hemos trabajado con alto flujo desde el Hospital Padilla a Eva Perón, pasando al Hospital de Montero, Aguilares, Concepción, Tafí del Valle, en lugares impensados que íbamos a llegar. Hemos llegado con los dispositivos, con la capacitación y sobre todo con la implementación en pacientes. Y bueno, la verdad que los datos y la curva han sido muy alentadoras. Y por último, les traigo esto que ha sido publicado hace poco, casi a fines del 2021.
digamos, lo que ha sido la predicción de la cánula de alto flujo en pacientes con COVID, ¿ah? Y qué es lo que es más o menos lo que la conclusión de este estudio multicéntrico observacional dice. De los pacientes con estrategia no invasiva, o sea, con cánulas de alto flujo de ventilación, más de la mitad en Europa han sido intubados posterior al uso de este dispositivo, del 50%. Nosotros acá en Tucumán, el éxito ha sido casi llegando a un 60% y en algunos hospitales más. ¿Cuáles han sido los factores asociados al fracaso de la estrategia no invasiva? Sobre todo la cánula, ha sido un índice de ROX menor a 3,5, por eso es tan importante el índice de ROX, y un SOFA, el score de SOFA, por arriba de 6. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ya muchas gracias por invitarme, Diego. No, muchísimas gracias, Muchas Martín. gracias a todos ustedes por participar. Y bueno, espero que le haya sido un poco claro y si tienen alguna duda o alguna discrepancia. Es el momento de preguntar. Muchísimas gracias, fue muy claro, muy consistente, digamos, la clase. La verdad, mostrar los diferentes dispositivos los va a ayudar a ellos para poder emplear de acuerdo a lo que del examen físico, que es lo que por qué consulta el paciente y cuál dispositivo se tiene que usar. Igual vamos a estar a disposición de ustedes para cualquier pregunta que tengan. Si ya no hay ninguna duda con respecto a esta clase ni con la anterior, nos vamos a ir despidiendo y agradecerles por haberse conectado. Gracias, Martín, por todo. No, gracias a todos ustedes. Nos estaríamos viendo mañana. Gracias, Martín. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, muchas gracias.